Ignacio, ante todo, gracias por recibirnos. Es una época muy compleja, que el hospital está con muchísima gente, está con muchísimo trabajo, pero me parece súper importante que la gente también tome conocimiento de las cosas que hay, las alternativas que se generan, que no todo es estar en una cama común o estar en un respirador, que hay cosas intermedias que nos pueden ayudar a pasar este mal momento de estar infectado por COVID y tener compromiso pulmonar. Contanos cómo surge la idea de estos cascos. Bien, mira, la idea de los cascos sale de la idea de tratar a los pacientes con insuficiencia respiratoria, con neumonía, con el pulmón que está un poco encogido por la misma inflamación, para que puedan respirar un aire con una mezcla conocida de oxígeno, con una presión determinada para que se puedan inflar esos alvéolos colapsados. O sea, que ayuda a la persona que le entre aire a los pulmones. Exacto, exacto. Es decir, lo que hace la presión positiva que está dentro del casco, cuando lo respiras, abre y estabiliza los alvéolos. Lo mismo que el concepto de la PIP en los respiradores. Bien, nada claro. más que se hace en forma no invasiva. ¿Esta idea cuándo surge y dónde surge esta idea? En realidad no es una idea nueva. En Italia hace muchísimos años que se utiliza. Italia es uno de los países pioneros de esta. Ya hace desde el 1900 que están haciendo esto. En el 2007 tuvimos una pequeña introducción de estos cascos acá en el mundo de la terapia intensiva, pero no progresó mucho eso. Actualmente, el año pasado, trabajábamos en conjunto con la gente del Ferrer, estaba la licenciada Laura Vega, que estuvo en otras oportunidades. Doctor C. Y ella, la casualidad, la suerte, el destino, como quieran llamarlo, ella había trabajado mucho con el profesor Stefano Nava en Italia, justamente con esto. En esa época llegamos a través de la doctora Toledo a estar en contacto con estos cascos y teníamos la experiencia de Lala Vega. Lo único que hicimos fue recibir estos cascos, adaptarlos porque no estaban adaptados para usarlos con estas presiones tan altas, hacerles todas las pruebas de bioseguridad para evitar la diseminación del virus y para evitar la reinhalación de CO2. Y ahí fue que empezamos justamente en abril del año pasado. Bueno, justamente cuando los invitamos a doctores el año pasado, quería preguntarte de ayer, de esa época a hoy, ¿cómo lo tomó la comunidad médica? Por algo novedoso. Nosotros los médicos somos bastante resistentes. Cuando no hay aprobaciones, no hay trabajos científicos, queremos que haya publicaciones, queremos que haya más experiencia para poder usarlo. Mira, justamente un poco el objetivo también de Ignacio Pregliano, el director, fue tratar de empezar a publicar y mostrar los datos. Uno de los médicos de acá, Santi Aedo, es un genio de las computadoras. Pudimos hacer una excelente base de datos y poder registrar todo lo que hicimos con los pacientes, y de esa manera, ya a los 2 meses prácticamente de estar trabajando con esto, pudimos presentar los primeros resultados que eran sorprendentes aún para nosotros. Groseramente se mantuvo hacia lo largo de todo el año pasado que de 10 pacientes que hubieran ingresado a terapia, 7 pacientes se iban a la casa y solamente 3 pacientes iban a terapia. Digamos que esto permitió hacer lo que llamamos una selección del paciente que va a terapia intensiva, aliviando muchísimo la terapia intensiva. ¿Esto es solo para uso hospitalario o un paciente puede tener esto en su casa con un dispensador de oxígeno? Wow, pregunta difícil de contestar. El problema es que si falla esto, el próximo paso es el respirador. Por eso... No, digo, porque parece sencillo, digamos, te vi recién armarlo. Esto tiene además algunos filtros que se colocan. ¿Este filtro para qué se utiliza? Este filtro ¿Y esta válvula para qué? Este filtro es fundamental, que se coloca acá a la salida. Por acá tenemos el ingreso del aire y del oxígeno conocido. El cuello del paciente ahí. Acá se cierra y lo que se va a hacer, se va a inflar. Y acá a la salida, lo primero que se pone es un filtro. Estos filtros son filtros antibacterianos. ¿Cuánto duran estos filtros? Colocados acá puede durar 7 días. Es decir, no hay problema porque no hay secreciones, no hay humedad. Pero básicamente lo usamos, pueden ser estos o idealmente los filtros simplemente antibacterianos que tienen menos resistencia. Con esto, el paciente, todo lo que exhale va a estar en un filtro N99, va a estar todas las partículas virales, va súper filtrados. Y a continuación se le coloca una válvula de PIP, una carga umbral elástica,
Y esto va a ser, el aire que sale por acá, al empujar esta válvula, me va a dar una presión conocida, que es la presión que necesitamos para inflar los pulmones. ¿El paciente siente la presión en la cara, en la cabeza? No, lo que siente, viste, como en los aviones también, Sí. los aviones son... Se tapa un poquito los oídos. Sí, ahí es por baja presión, Claro. o cuando estás buceando también tenés ahí, eso es por alta presión. La presión se siente más que nada en los oídos. ¿Lo tiene las 24 horas o determinadas horas? No. 24 horas no lo tuvimos en ningún paciente. Hacemos periodos. Acá un amigo español, Alonso Íñigo, lo que nos puso el concepto de lo que llamamos terapias alternantes. Helmet y las terapias de alto flujo. Helmet, alto flujo, y así vamos intercalando. La gente de Mar del Plata, lo que diagramó fue un algoritmo lindo que es en relación a las comidas. Cuando almuerzo, desayuno, ceno, estoy con alto flujo, el resto del tiempo boca abajo y con el helmet. Buena tolerancia, porque seguramente la gente lo está viendo y dice, yo no aguantaría estar ahí adentro. La tolerancia es, dentro de nuestra experiencia también, muy buena. ¿Es esto o es una máscara apretada en la cara? Sí, claro. Entonces, a veces también alternamos máscara y esto. Pero, como ven acá, no hay claustrofobia porque yo estoy viendo todo el tiempo. ¿Y podés hablar? Podés hablar. Se puede hacer con esto o con un respirador, obviamente. ¿Y escuchás? Se escucha menos porque es como estar sentado al lado de la turbina del avión. Es un ruido intenso. Pero se puede hablar y uno se puede comunicar, los pacientes. ¿Cuántos pacientes tratados con este helmet han tenido? Del total, calculale, del total de 220 pacientes, yo no me acuerdo bien exactamente el número ahora porque estamos creciendo. El 50% fueron tratados con helmet y CPAP. ¿Mercado público, mercado privado? ¿Quién pide estos cascos? Lo que hicimos nosotros fue hablarles a todos los médicos, a todos los ministros de salud pública que quisieron escucharnos, a todos los gobernadores. Ahora lo están comprando desde salud pública, de distintos lugares, de distintos hospitales, y ya lo están comprando en sanatorios y demás. Y hubieron algunas cosas a las cuales yo les devuelvo el agradecimiento, porque gracias a lo que publican, a las entrevistas y demás, hay hospitales que por ahí no pueden comprarlos. Y gracias a toda la información que ustedes van pasando, particulares compraron para donar a los hospitales. No te quiero preguntar exactamente, ¿alrededor de cuánto cuestan estos cascos? Varía entre ponerle 60 y 80 mil, 90 mil pesos. Desconozco los precios, pero más o menos por ahí está. ¿A partir de qué edad se puede usar? Wow. Nosotros trabajamos con adultos solamente, pero no ha probado en niños todavía. En niños no probamos, es muy grande para niños estos. Es muy grande, esto es un espacio muerto muy grande. ¿Esto es válido solamente para COVID o para cualquier paciente con problemas respiratorios? Excelente tu pregunta. Estuvimos en el Bolsón ahora, ahí está la doctora Marcela Fernández y Ramírez Hansen, que infectóloga que también se formó acá en el Fernández. Y esto es ideal, por lo menos para probarlo y para pensarlo, para lo que es el hantavirus, por ejemplo, y para un montón de otras patologías respiratorias. Todo lo que sea insuficiencia respiratoria aguda y sobre todo infeccioso por el efecto del filtrado es ideal. Es decir, que yo creo que este helmet llega para quedarse. Bien, esa era la pregunta que te iba a hacer al final. Si esto terminaba acá, ¿tiene techo o no tiene techo? No, esto cambió, revolucionó la forma de pensar en la insuficiencia respiratoria, sobre todo la insuficiencia respiratoria aguda y sobre todo en la insuficiencia respiratoria aguda infecciosa por virus. Bueno, te agradezco muchísimo, un placer para mí estar acá en el Hospital Fernández. Gracias. Este es el casco. Muchas gracias al doctor Guillermo Montiel y esta es la malla de hule donde se mete el cuello, que está graduada para adaptarlo al cuello de cada uno. El año pasado ella fue parte de la muestra, esto, o sea, se recorta y va adaptado acá. Obviamente que es una herramienta importante en este momento y me parece sumamente interesante y útil para aquellos lugares donde estén las terapias intensivas colapsadas y el uso de respirador se dificulta. Ahí te lo explicaba muy bien, ¿no? En la nota Montiel, que es el paso previo, básicamente, a ir al respirador y que en muchos casos hasta, bueno, puedes comprimir, ¿no? La exigencia que hay sobre cantidades de respiradores. Aparte, veamos la cantidad de personas que evitan que vayan a terapia intensiva y sean intubadas.